usted me comenta, ¿verdad? Si puede presentar y Gracias, va a hacer licenciada. las pruebas en tanto se incorpore el resto de su equipo. Ok, gracias. Fíjese que yo creo que sí estamos completos. Respecto a quién va a presentar, si me hace el favor, es el compañero, no sé si le va a poder dar acceso a Eric Barrios. Muy bien, permita, vamos a ver. Eric, si me levanta la mano para poderlo encontrar más rápido. Ah, no. Ay, se me fue. Ahí está. Ahorita voy, Eric. Como le digo, esta plataforma a mí sí me cuesta un poquito más. Estoy más familiarizada con Zoom. Es Eric Estuardo Barrios. Así es. Y dice solicitar se vincula en mosaicos. ¿Cómo es que podríamos darle las opciones? Vamos a ver, yo creo que voy a intentar yo aquí también. A ver si puedo presentar. Porque yo hice pruebas y todos podían presentar. Ah, si lo deja libre, entonces cualquiera podía presentar, pero por lo menos nos evitamos el permiso si lo deja libre. Sí estaba libre. Ah, ok, entonces no hay problema. Dice administrar, compartir. Sí está compartir pantalla, enviar micrófono, activar. Ok. Bueno, entonces creo que, Eric, disculpa, ¿estás listo? Si Erika, hágame el favor de probar si usted ya puede presentar. Un momentito, por favor, ahorita estoy probando. Vaya, perfecto. Según veo, sí puede. Haga sus intentos, Eric. Les comento que según la página oficial, el señor decano hizo de conocimiento que mañana ya nos incorporamos a modalidad normal, o sea, ya presencial. Nos vamos a ver mañana en la facultad si no hay algún cambio imprevisto. Siempre en cuanto yo tenga noticias, lo más pronto posible les estoy confirmando si, si van a hacer otra vez virtuales o no, pero de momento la última observación o la última que publicaron en la página oficial es que mañana regresamos a la normalidad, ¿verdad? Mañana ya nos toca presencial para que el grupo que le toca exponer, los dos grupos que toca exponer mañana, entonces vaya preparado. Entonces, ya mañana normal, ya les publiqué sus notas. Pues yo vi muy buenas notas, a excepción de unos cuantos que estaban algo bajos. Espero que hayan hecho una buena zona para que ya no les toque tan, no sean llorones, ahí están sacando los iconos de llorar. Entonces, el examen venía fácil. Si es que no contestaron bien es porque no me pusieron atención. Entonces, habían preguntas que incluso se las vinculé con bromas. Se recuerdan que les había dicho de que no íbamos a poner al primazo de ministro de Relaciones Exteriores y eran cosas que ustedes ya han visto en clase, ¿verdad? Esa fue pues el periodo de gracia para que ustedes pudieran hacer una buena zona. Entonces, ahorita pues ya tendrían que estar pues todos en teoría muy bien. La revisión de examen tiene que hacerse la solicitud de conformidad con los reglamentos de la facultad dentro de los plazos que determina la reglamentación de la facultad. Tengo una solicitud de revisión de examen. Estoy esperando que la facultad me dé lineamientos, pero dudo mucho de que se pueda salvar algo ahí.
¿Qué les diré? Otra situación, pues yo diría que ahí estaríamos. Senia, ¿están preparados? Eric. Sí, licenciada, muchas gracias. Eric, no sé si ya puedes presentar. Bueno, entonces les voy a dejar con la presentación del grupo, clarifica como número 1, donde la coordinadora es Senia Rebeca Mente Martínez. Hoy nos van a exponer sobre la importancia de la Asamblea General de la ONU y la importancia del Consejo de Seguridad. Entonces los dejo en el uso de la palabra. Gracias, muy amable, licenciada. Edgar, tú empiezas, por favor. Gracias, gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Edgar Peña. Nosotros somos el grupo número 1 y nos tocó el tema sobre la importancia de la Asamblea General de la ONU, la importancia del Consejo de Seguridad. A continuación podemos encontrar dos temas esenciales e importantes, como lo son la importancia de la Asamblea General de la ONU y la importancia del Consejo de Seguridad de la ONU. La importancia de la Asamblea General de la ONU radica en ser el único órgano de la organización que representa a todos los 193 Estados miembros, los que se convierte en un foro universal de deliberación y decisión fundamental para abordar los desafíos globales de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos. A través de estos órganos, las naciones pueden debatir, formular políticas y adoptar resoluciones para el bienestar de la comunidad internacional, a pesar de que sus decisiones sobre la paz y la seguridad no siempre son vinculantes. En el Consejo de la Seguridad de la ONU es un órgano fundamental con la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional, ya que es el único con autoridad para emitir decisiones vinculantes para los Estados miembros y puede imponer sanciones económicas o autorizar el uso de la fuerza en caso de amenazas a la paz. Su importancia radica en su capacidad para responder a crisis, desplegar operaciones de mantenimiento de la paz, mediar en conflictos y proteger a la población civil, lo que lo convierte en una herramienta esencial para la estabilidad global. Esta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas fue creada por medio de la Carta de San Francisco, también llamada Carta de las Naciones Unidas. Es el máximo representativo de la comunidad internacional organizada y lo que hasta el presente ha respondido el anhelo de la Unión Mundial de los Estados, los defectos que condujeron al fracaso de la sociedad, de las naciones, y los resultados son que, aunque no han logrado evitar guerras regionales, estas casi siempre se han saltado por acuerdos de paz alcanzados gracias a la intermediación directa o indirecta de los órganos en tiempos recientes de la ONU. Ha logrado protagonismos notables en conflictos como es en Irak, Somalia, Bosnia y Herzegovina. La Carta Constitutiva de la ONU consta de un preámbulo y de 19 capítulos. Sus objetivos, propósitos de la ONU es mantener la paz y la seguridad, evitar guerras, desarrollar relaciones amistosas entre los pueblos del mundo, constituirse en el centro para armonizar las actividades de los otros pueblos. Para lograr lo anterior, se basan en el artículo 2 que sientan los principios sobre los cuales debe basarse la actividad de la organización y de sus miembros. Este, mm, Gracias. Vamos a bueno, seguir con la importancia de la Asamblea General de la ONU.
Se dice que es uno de los 6 órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas por las Cartas de las Naciones Unidas, junto con el Consejo Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad. Son órganos autónomos que pueden ejercer sus funciones independientemente de cualquier otro órgano. También ocupa un lugar central en el sistema de las Naciones Unidas. Entre sus funciones están que es el único órgano con competencia para discutir cualquier asunto dentro de la Carta de la ONU. Ha adoptado medidas políticas, económicas, humanitarias, sociales y jurídicas con impacto mundial, con un rol de paz y de seguridad. Entre sus aspectos claves de importancia tenemos el órgano de decisión, nombramientos importantes, creación de marcos globales, debate internacional, financiación de la paz y su representación equitativa. En el órgano de decisión, podemos decir que es la toma de decisiones fundamentales para la Organización de las Naciones Unidas. En sus nombramientos, es el responsable de nombrar al secretario general de las Naciones Unidas, previa recomendación del Consejo de Seguridad. Su creación en marcos globales ha sido el fundamento en la creación de promoción de iniciativas globales como 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su debate internacional es el espacio donde se plantean y discuten los principales problemas globales, permitiendo a los países proponer y soluciones y lograr una convivencia más pacífica e integrada. La financiación de la paz está desempeñando una función crucial en la financiación de las operaciones del mantenimiento de la paz y su representación equitativa, dado que todos los estados y los miembros tienen un voto. Es un órgano representativo que garantiza la igualdad entre los países. La conforman 193 estados. Entre ellos tiene un máximo de 5 delegados por estados, un presidente con sus 21 vicepresidentes, elegidos por el periodo de sesiones, participación de observadores, estando no miembros, entidades y organizaciones con invitación. Su funcionamiento no es permanente, se reúne en sesiones ordinarias anuales. En septiembre a diciembre se debate, es el debate general anual. En enero a septiembre es el informe el informe cuarto, política y descolonización. Y el quinto es la comisión, que es lo administrativo y presupuestario. Puede convocar sesiones extraordinarias. Funciona en pleno en comisiones, preparan proyectos de resolución y pueden crear sus órganos subsidiarios. Optan sus resoluciones. Cada estado es un miembro, es un voto, que es sobre la igualdad soberana. Sus decisiones importantes, la mayoría es del 2/3. Otras cuestiones, en su mayoría, es simple. Sus resoluciones no vinculantes, salvo casos como descolonización, donde generan las obligaciones internacionales. Se puede modificar mediante enmienda a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Requiere la aprobación de 2/3 de la Asamblea y ratificación de 2/3 del Consejo de Seguridad, incluyendo los 5 permanentes. Desde 1946, esfuerzos por la rehabilitación de la Asamblea. El documento final de la Cumbre Mundial en 2005 fortalece para la consolidación. Ay, siguiente, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mayra Vega de Hernández y tengo el gusto de poder compartir con ustedes acerca del tema importancia del Consejo. En esta oportunidad, Ceci, te quisiera pedir favor si me vas apoyando con el cambio de las diapositivas y te voy indicando. El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es uno de los órganos principales que tiene la Organización de las Naciones Unidas y entre sus principales funciones y la importancia que tiene este órgano es el encargado de mantener la paz y la seguridad a nivel mundial. Las decisiones que este órgano puede tomar son decisiones de carácter vinculante, es decir, son decisiones obligatorias que se tienen que cumplir porque este órgano fue creado con ese propósito,
con el propósito de mantener la paz y la seguridad a nivel mundial. Entonces, las decisiones que este órgano tome son decisiones que se tienen que cumplir porque ese es el propósito mismo de este órgano que está legitimado en la Carta de las Naciones Unidas. Y podemos aprender acerca de él en la Carta, en los artículos más o menos del 24 al 50, nos va explicando acerca de este órgano, las funciones que tiene, las facultades, y ahí podemos ir aprendiendo. Obviamente las decisiones que este órgano toma tienen una repercusión de carácter global en la economía, en la política a nivel mundial. La siguiente, por favor, Ceci. Este órgano tiene mandato según la ONU, ¿verdad? En la Carta de las Naciones Unidas se establecieron varios órganos. Entre estos órganos se encuentra el Consejo de Seguridad. Como su nombre lo indica, es el encargado de la seguridad a nivel mundial. Cuando vamos a cargado de seguridad, estar alerta a las situaciones que no se vea violentada. Su principal y su primordial función es el mantenimiento de la paz y la seguridad. Y todas sus funciones, sus esfuerzos y todos sus objetivos tienen que ir encaminados al cumplimiento de esa frase, mantener la paz y la seguridad. Otra de sus funciones también es fomentar la amistad y la paz entre las naciones, entre los estados, promover la cooperación, la ayuda mutua, que los países puedan tener buenas relaciones, que se puedan apoyar, que puedan consensuar para evitar que tengan que recurrir a la guerra o a decisiones que afectan a nivel mundial la paz. Busca también que se pueda tener una cooperación a nivel internacional para los casos de violaciones a los derechos humanos, temas de seguridad, diferentes situaciones que se pueda dar. Este órgano es el encargado de servir como un centro de armonización entre los países, que pueda este órgano venir y poder ir guiando a los países para que en común acuerdo puedan encontrar soluciones que sean de beneficio para todos los países. La otra diapositiva, Ceci. Vamos a hablar de dónde radica la función principal de este órgano que es tan importante. Este órgano viene siendo como el órgano encargado de mantener el orden, la paz, como en una familia que hay una cabeza que es el papá y la mamá y que son los encargados de poder estar al pendiente de que todo fluya, que los hijos, que son los estados, digamos, caminen de manera armoniosa para que todo funcione bien. El número uno que lo tenemos que tener presente, como ya lo dije varias veces, es mantener la paz y la seguridad a nivel mundial. Luego, este órgano es tan importante, ¿verdad? Y tiene su mérito porque a diferencia de los otros órganos que también tienen su mérito, pero este órgano, sus decisiones son obligatorias, son de carácter vinculante, se deben cumplir, no se pueden discutir. Es más, todos los países que en su momento desean formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, ellos saben que están obligados a cumplir las decisiones que este órgano dicte, porque son de carácter obligatorio. Y entre las facultades que tiene este órgano están que puede imponer sanciones. ¿Qué tipo de sanciones? Por ejemplo, si fuera el caso que la paz está siendo amenazada en algún lugar del mundo, este órgano puede hacer un despliegue de fuerzas de seguridad de la ONU hacia el país o hacia el estado en donde se está violentando la paz y la seguridad. Entonces tiene la capacidad de imponer sanciones para que el orden se respete, para que la paz no se vea violentada. Puede recurrir a otro tipo de sanciones también, por ejemplo, hacer embargos, ¿sí? En países en donde es necesario que intervenga este órgano embargando cuentas, probablemente a nivel internacional, a cierto estado que está incumpliendo a los acuerdos que tiene
la ONU, ¿sí? Otra de las funciones muy importantes que tiene este órgano es que tiene que estar alerta, ¿verdad? Saber en dónde hay problemas, cuándo es necesario desplegar a las fuerzas, si es necesario que en un país que hay un conflicto o un estado, mandar observadores, enviar una comisión, enviar a un grupo de fuerzas de la paz para que ellos puedan intervenir. Y otra de las importantes, muy importantes, es que este órgano está facultado y está legitimado según la ONU que si hay una situación que necesite persecución penal, este órgano tiene la autoridad para remitir a la Corte Penal Internacional algún asunto que a su criterio se tenga que investigar y posteriormente enjuiciar. O sea que puede venir y decir, señores de la Corte Penal, estamos observando una situación que consideramos que es un delito que se tiene que perseguir, así que se lo enviamos, aquí está nuestra parte, nuestra investigación, por favor investigue y si considera que hay que enjuiciar, hágalo. O sea, este órgano es tan importante para la paz porque tiene un montón de facultades, un montón de poderes que contribuyen a que esa paz tan anhelada para el mundo se cumpla. Luego, cuando se presentan controversias, obviamente como cuando hay una familia, ¿verdad? Observamos que hay un problema, lo primero que tenemos que hacer como padres es hablar con nuestros hijos, pues lo mismo hace este órgano. Lo primero es que platica, busca soluciones, busca consensos, busca acuerdos, apoyo entre los estados para que no tengamos que recurrir a esas sanciones de embargos económicas, de fuerzas que puedan en algún momento incomodar a los estados. Entonces, primero este órgano trata de armonizar, trata de buscar soluciones pacíficas para evitar alcanzar o llegar a un tema de guerras o conflictos mayores. La otra es el mantenimiento de la paz. Cuando recibe una denuncia relativa a una amenaza de la paz, la primera medida que adopta este órgano es recomendar a las partes que por la vía pacífica lleguen a un consenso, puedan platicar, puedan encontrar soluciones. Entonces, este órgano está mediando, buscando acuerdos pacíficos, buscando que los estados puedan apoyarse, armonizar, que puedan hombro con hombro vencer sus situaciones difíciles para que entre ellos no se ataquen. Porque como escuchaba algo ahí que leía, porque esta es una organización de Naciones Unidas. O sea, las naciones tienen que estar unidas, apoyándose, y ese es el propósito de esta organización que nació precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Por todos los conflictos que hubieron, se dio la necesidad que esta organización surgiera para que los estados pudieran unirse para alcanzar esa paz tan anhelada. Si este órgano considera que es necesario, tiene que mediar en las investigaciones y si considera que tiene que haber una persecución penal, tiene que hacerlo saber a la Corte Penal Internacional. Puede también, reitero nuevamente, enviar misiones, observadores, fuerzas de paz. La siguiente, Ceci, por favor. Y finalmente, ¿verdad? Si es necesario, tiene que establecer equipos de ayuda pronta cuando alguno de los estados está siendo amenazado. Si es necesario, girar directivas de alto al fuego, establecer esas sanciones económicas. Estaba leyendo un poquito, sanciones económicas como las que ha recibido Venezuela, algunos embargos. Hay algunos países a los que les han limitado el tema del petróleo, a otro el tema de las armas, al otro el tema de las cuentas bancarias. Entonces el Consejo tiene que estar alerta para tomar las decisiones que sean necesarias para que la paz y la seguridad del mundo no se vea amenazada. Hay ocasiones en las que no se puede platicar, no se puede negociar, no se puede consensuar y es necesario que se rompan las relaciones diplomáticas. Hemos escuchado en las noticias en países en donde la ONU ha mandado a sacar a sus empleados, a sus representantes del país por seguridad de ellos mismos. Esas son otras de las decisiones que pueden tomar. Y finalmente, pueden tomar acciones militares colectivas. Si la situación es tan grande, tan complicada,
según entiendo, pueden armar grupos militares de diferentes países que se muevan al estado que está en conflicto como último recurso para buscar una solución. La siguiente sesión. Y finalmente, compañeros, me gustaría que pudiéramos nosotros guardar esta información porque es muy importante. Siempre van a haber personas que saben que somos estudiantes de Derecho, que nos van a hacer preguntas, los niños y todo eso. ¿Cómo está organizado este consejo tan importante? Está organizado por 15 miembros, 15 países, de los cuales 5 son permanentes. Estados Unidos, ¿sí? El Reino Unido, Francia, China y Rusia. Esos 5 miembros son permanentes y tienen una característica y un privilegio que estos 5 miembros permanentes tienen el derecho del veto. Es decir, que si el Consejo toma una decisión con la cual ellos no están de acuerdo, ellos pueden vetar esa decisión y decir no estoy de acuerdo y la decisión no se toma en cuenta. Para que el Consejo tome una decisión positiva, tiene que estar al menos de acuerdo 9 miembros de los 15. Pero es importante que ninguno de los miembros permanentes puede estar en contra de esta decisión, porque por su derecho al veto no puede un país que sea permanente, que se le atropelle su derecho al veto. Se le tiene que respetar ese derecho al veto. El Consejo ha ido evolucionando a partir del año 1965, pasó de ser 11 miembros a 15 miembros, que es la actualidad. Importante, muchas veces escuchamos en las noticias y a mí me llamaba mucho la atención que a veces decimos por qué Estados Unidos es tan influyente y sí, es un país con mucho poder, pero una de las razones por qué este país tiene tanto poder es precisamente porque es un miembro permanente de este consejo que es tan importante. Entonces tiene una influencia importante en las decisiones a nivel mundial. Licenciada y compañeros, muchas gracias por su fina y amable atención. Esa es mi presentación el día de hoy. Tengo el gusto de darle la bienvenida a mi compañera Edna, que nos va a compartir las conclusiones. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Yo creo que las conclusiones de mi parte van a estar de más porque Mayrita, pues, nos hizo mucho la diferencia en lo que es la Asamblea General de la ONU, así como el Consejo de Seguridad. Sin embargo, quiero hacer mención que el Consejo de Seguridad es el órgano principal de las Naciones Unidas, encargado de mantener la paz. Este Consejo de Seguridad tiene decisiones obligatorias. A diferencia de otros órganos de la ONU, el Consejo de Seguridad tiene el poder de adoptar decisiones que son obligatorias para todos los Estados miembros. Dentro de las mismas están las acciones coercitivas. Este órgano tiene la potestad de imponer las sanciones, como lo dijo Marita anteriormente, de autorizar el uso de la fuerza para mantener la paz. Este Consejo de Seguridad, como lo hacía mención la compañera, si en un Estado miembro surgen conflictos, tiene la obligación de mandar miembros del ejército para poder ser un mediador. La principal responsabilidad, pues, es el mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel internacional. Podemos ver que tanto la Asamblea General de la Organización Mundial, de la Organización de Naciones Unidas, está representada por todos los Estados miembros que pueden deliberar y hacer recomendaciones sobre la paz y la seguridad a nivel internacional, pero el Consejo es el último que tiene la palabra. Este es el que decide. Sin embargo, la Asamblea General también puede llamar la atención al Consejo para que éste actúe. Es una de las funciones que tiene la Asamblea. ¿Qué más les puedo decir? La sede está en Nueva York, de la Asamblea General. Siempre los 5 Estados miembros permanentes. ¿Por qué son los 5 Estados miembros permanentes? Porque estos fueron los que ganaron en la Segunda Guerra. Entonces es por eso que se les llama permanentes, así que yo les agradezco a ustedes
esto. Queremos, no sé si todavía va a haber tiempecito para pasar un videito para que a ustedes pues les quede más claro los puntos claros para lo que es diferenciar la Asamblea General, así como el Consejo de Seguridad. Entonces, no sé si estamos en tiempo, licenciada. No es muy largo. No, 3 o 4 minutos creo que tiene. Entonces preséntelo. Gracias, Eric, creo que tú tienes el mando del control para que los pueda compartir, o Cecia. Voy a intentarle, licenciada, la verdad, porque creo que lo puedo presentar, pero no sé si se va a escuchar, porque hice una prueba y no funcionó. Entonces, permita. Si no, ¿usted me dice, licenciada, o se les puede compartir el link? Sí, claro, me envía el link a mi WhatsApp y yo lo voy a subir al Classroom para que todos puedan pues verlo detenidamente y analizarlo para el curso. Perfecto, entonces así, licenciada, si me hace favor. Bueno, agradecemos su atención entonces, licenciada. Compañeros, muchas gracias y les vamos a pasar las diapositivas. Muchas gracias. Les recuerdo que también tienen que presentar un cuestionario. Gracias, Mayrita. Excelente exposición. Edna, la felicito por su nuevo look. Creo que no la vi. Gracias, licenciada, muy amable. Entonces, felicitaciones, excelente exposición. Quedamos entonces con el siguiente grupo. ¿Quién es la coordinadora? Es María de los Ángeles Asturias. Así es, licenciada, buenas noches. Bueno, María de los Ángeles, ¿quién le va a presentar la diapositiva? Permítame un momento, licenciada, una compañera lo va a presentar y damos inicio. Muy bien, entonces los voy a dejar con el grupo número 2, quienes tienen a su cargo exponernos el día de hoy sobre el punto 4.5, jurisdicción universal, 4.6, diferencia de agencia y organismos gubernamentales. Tenemos alrededor de 30 minutos, mi estimada María de los Ángeles, y los dejo en el uso de la palabra. Muy bien, buenas noches compañeros, buenas noches licenciada. Para nosotros es un gusto el estar realizando esta exposición el día de hoy. Como bien ya nos presentó en su momento, pues nosotros somos el grupo 2 correspondiente a la exposición de los puntos 4.5 jurisdicción universal y 4.6 diferentes agencias y organismos intergubernamentales. Vamos a principiar con el tema de la jurisdicción universal. ¿Qué es la jurisdicción universal? Pues la jurisdicción universal es un principio jurídico del derecho internacional público que faculta a los tribunales nacionales para poder investigar y enjuiciar a personas responsables de ciertos crímenes internacionales catalogados como graves, ¿verdad? Aun cuando estos actos no tengan relación directa con el Estado que está ejerciendo la jurisdicción. ¿Qué significa esto? Que los delitos pueden ser perseguidos sin importar el lugar en el que se cometieron, la nacionalidad de los autores o la nacionalidad de la víctima, o bien cualquier otro nexo territorial o personal que se pudiera fundamentar. Porque esta clasificación de delitos suelen ser perseguidos por la jurisdicción universal? Pues suelen ser perseguidos porque atentan contra los valores más esenciales de la humanidad, como son la dignidad, la paz y la seguridad internacional que se vive en cada país, ¿verdad? Se aplica exclusivamente, por ende, a los crímenes internacionales más graves, en los que se catalogan 4 crímenes: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, también donde podrían ingresar como la tortura, la desaparición forzada y la piratería, ¿verdad? Esta jurisdicción universal basa en la idea en que ciertos crímenes, como los ya antes mencionados, pueden ser crímenes o son crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto, ¿verdad? Tienen también un fundamento en lo que es la obligación, el erga omnes, que es un deber
el que todos los estados tienen hacia una comunidad internacional para que estos puedan estar bien, que puedan tener el bien común. También se fundamenta en el ius cogens, que son normas imperativas de derecho internacional de carácter inderogable. Por ejemplo, que ellos tengan que tener lo que es la prohibición de genocidio o de tortura. Si nos vamos con esto al segundo tema, podemos hablar un poquito de lo que es el desarrollo histórico de este principio, ¿verdad? Vamos a iniciar con el antecedente más antiguo, que tiene la jurisdicción universal, la cual se encuentra en el derecho marítimo consuetudinario, en la lucha contra la piratería que se empezó desde el siglo aproximadamente, siglo XVII, en donde los piratas pues eran considerados como enemigos de toda la humanidad por los crímenes y vejámenes que cometían en ese momento, ¿verdad? En el alta mar, una zona que no pertenecía en sí a una jurisdicción de algún estado como tal que pudiese como tal juzgarlos, ¿verdad? Por ese motivo, cualquier nación tenía la facultad de apresarlos y juzgarlos en ese tiempo. Si nos vamos un poquito más allá, entramos al siglo XIX, en donde este principio de jurisdicción universal se mantuvo como una excepción en el derecho internacional clásico, por la espera de nuevas circunstancias que lo revitalizaran, que le dieran más fuerza, más auge y más poder. Tras la Segunda Guerra Mundial, un tercer punto, ¿verdad? Los juicios que se encontraban contra los principales jerarcas nazis, marcando un hito histórico por allá en los años de 1945-1946, ya que estos tribunales fueron creados por los aliados, pero más sin embargo no constituyeron estrictamente un ejemplo de jurisdicción universal, pero sí consolidaron la idea de que estos crímenes, como los de lesa humanidad, no podían quedar impunes. Es por eso es de que la creación de la creación de la jurisdicción universal, para poder tratar de buscar de alguna manera la justicia que se le pudiese brindar a las víctimas que eran pues objeto de estos crímenes y vejámenes, ¿verdad? En la mitad del segundo siglo XX, ya pues tomó más fuerza este tema en relación a que ya se vinieron y se crearon pues convenios y convenciones, como lo es, reforzaron su fundamento en estos convenios, como el cual podemos hacer mención del Convenio de Ginebra de 1949, que establecieron la obligación de juzgar o extraditar a quienes cometieran crímenes de guerra. También tenemos la Convención de la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en 1948. Otro paso fundamental al reconocer que el genocidio constituye un crimen contra toda la humanidad, independientemente de contra quién se comete este crimen. También podemos hablar de la Convención contra la Tortura de 1984, que obligó a los estados a enjuiciar a los responsables de este delito, ¿verdad? Del delito de la tortura, aun cuando no estuviera o no existiera una conexión territorial o personal con el país que ejercía la jurisdicción. Con la creación del Estatuto de Roma de 1998 y la fundación de la Corte Penal Internacional, la jurisdicción universal dio un paso más hacia su institucionalización. Pero entonces entramos al tema de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional, la CPI. Esta corte tuvo su origen, como ya se predijo, ¿verdad?, en el Estatuto de Roma, aprobado en 1998 tras intensas negociaciones diplomáticas, y entra en vigor desde el 1 de julio del 2002. Pero entonces, ¿qué es la Corte Penal Internacional? Este es un tribunal de carácter permanente creado para juzgar a personas responsables de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto, como lo es el genocidio, el crimen de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de agresión. Su establecimiento representó un paso histórico en la consolidación de la justicia penal internacional, ya que estos no dependen de una situación específica ni de un conflicto en concreto, sino que constituye una institución estable con vocación de permanencia y alcance global. ¿Cómo podemos diferenciar una Corte Penal Internacional de un tribunal nacional, verdad?, y de los órganos de jurisdicción internacional? Pues tenemos dos aspectos que nos ayudan a hacer esta diferenciación. El primero, que su competencia es complementaria a la de los estados. ¿Qué significa esto?
que la Corte Penal Internacional solo interviene cuando un Estado no tiene la capacidad o la voluntad de investigar y juzgar los crímenes más graves. Tampoco sustituye a los tribunales nacionales en el sentido de que si no los sustituye, sino los complementa para poder darle una solución y una sentencia y pues que este crimen no quede impune como tal. En segundo lugar, pues podemos decir que su jurisdicción es estrictamente personal. ¿Qué quiere decir? Que la Corte juzga a individuos, no a estados ni a organizaciones. Por eso es de que esta Corte pues va a perseguir a los y las personas que cometan estos delitos. Tienen una organización que se compone de 4 órganos principales. Primero, la presidencia, que es la encargada de la administración y representación de la Corte. Segundo, las salas judiciales, integradas por jueces de diferentes países que conocen en los casos en distintas etapas, es decir, en la etapa en la que pudiese llegarle el caso, dependientemente de cómo se lleve a cabo de forma nacional o si es que se le dio un seguimiento de forma interna, ¿verdad? También está como tercer punto la Fiscalía, que actúa de forma independiente investigando y representando cargos contra los presuntos responsables, hasta hacerlos pues totalmente responsables al beneficiarle, al darle el delito que sí lo cometió. Y la Secretaría, que se ocupa de la gestión administrativa y del apoyo de las víctimas y de los testigos, en virtud de que pues por ser ellos víctimas también necesitan apoyo emocional, pudiese ser, ¿verdad? En cuanto a su competencia, pues va a juzgar 4 crímenes fundamentales. De todos los que pudimos haber mencionado, vamos a englosar en que va a juzgar con prioridad 4 crímenes fundamentales. El primero, que es el genocidio, definido como los actos cometidos con intención de destituir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es decir, que nosotros no podemos venir y cometer un delito de esa magnitud porque pudiese llegar a ser conocido, ¿verdad? El segundo, que son los crímenes de lesa humanidad, que abarcan conductas como el asesinato, la esclavitud, la tortura, la desaparición forzada y otros ataques contra la población civil. Los crímenes de guerra es el tercero, que incluyen las violaciones graves al derecho internacional humanitario, como el uso de armas prohibidas, los ataques deliberales contra civiles o el maltrato a prisioneros de guerra. Y finalmente tenemos un cuarto crimen, que es el crimen de agresión, el cual fue incorporado formalmente en el año 2010. Es decir, antes del 2010 no era como tal reconocido, más sin embargo, pasado el 2010, pues ya fue como tal incorporado mediante la enmienda de Kampala, que sanciona a quienes planifiquen, preparen o ejecuten el uso ilegal de la fuerza armada por parte de un Estado contra otro. A lo largo de la existencia de la Corte Penal Internacional se han conocido casos de gran relevancia internacional, como lo puede ser entre ellos, como el que destaca el proceso contra líderes africanos acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad, como los juicios contra Thomas Lumbanga de la República Democrática del Congo. Muchas gracias. Muy bien, compañeros. En forma de recapitulación, yo les voy a hablar sobre los crímenes que están sujetos a la jurisdicción universal. Como los que ya mencionó la compañera, está la piratería, que fue el primer delito conocido bajo la jurisdicción universal, el genocidio, los crímenes de guerra, que son infracciones graves a las normas humanitarias en conflictos armados, los crímenes de lesa humanidad, que atentan directamente contra la dignidad de las personas, la tortura y la desaparición forzada, que se entiende como el arresto, detención o secuestro de una persona por parte de agentes del Estado. Para ejemplificar la aplicación del principio de jurisdicción universal, agregamos los siguientes casos. Por ejemplo, el caso de Adolf Eichmann, quien fue uno de los responsables del Holocausto,
quien fue capturado en Argentina y procesado en Jerusalén en 1961 por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Este caso sentó un precedente para la jurisdicción universal. El siguiente caso es el caso de Augusto Pinochet, quien fue un dictador chileno entre 1973 y 1990, quien fue detenido en Londres a solicitud de un juez español, quien lo acusó de crímenes de tortura. Este caso fue el primero en el que un jefe de Estado fue detenido en un país extranjero por violaciones a los derechos humanos y consolidó el principio de jurisdicción universal. Los siguientes casos es el de Ruanda y Yugoslavia, el genocidio de Ruanda en 1994 y los asesinatos masivos en la ex Yugoslavia de 1991 a 1995 fueron juzgados principalmente por tribunales internacionales ad hoc, pero también por tribunales europeos bajo la jurisdicción universal. Y también resalta el caso de Bélgica, en la que se aprobó una de las leyes más amplias de jurisdicción universal en 1993, la cual permitió procesar a líderes extranjeros, incluso exministros de Estado de las grandes potencias como Estados Unidos. Si bien este principio es de gran importancia para la lucha contra la impunidad, ha sido objeto de limitaciones y debates actualmente. Uno de los que se puede mencionar es el cuestionamiento que se genera entre el principio de jurisdicción universal y el conflicto con la soberanía estatal, ya que algunos consideran que el hecho de que un tribunal extranjero pretenda juzgar un hecho cometido fuera de su territorio sin tener jurisdicción personal o territorial constituye una forma de injerencia a su soberanía. Por ejemplo, se menciona cuando existen procesos dirigidos a altos funcionarios de Estado o jefes de Estado, quienes gozan de inmunidades, entonces se discute si dichas inmunidades deben prevalecer ante la obligación que tienen de perseguir la justicia en dichos crímenes. Otro de los puntos que genera debate es el riesgo de que la jurisdicción universal se convierta en una herramienta con fines políticos, ya que en este caso no respondería a una verdadera búsqueda de justicia, sino a fines diplomáticos. Como ejemplo, podemos mencionar cuando existe un caso contra un funcionario o jefe de Estado de un país con menor importancia o influencia internacional, que queda con una sentencia probablemente alta, mientras que los crímenes de similar gravedad cometidos por países o jefes de estados de las grandes potencias quedan sin juzgar, por lo cual en este caso la jurisdicción universal se vería afectada por la imparcialidad y dejaría de ser la herramienta que debe de ser, como en el caso de Bélgica que mencioné, en la cual su legislación afectaba principalmente a los jefes de estados y por presiones políticas la legislación se dejó de aplicar. Los estados activos, podemos mencionar algunos países como España, Alemania y Francia, y Bélgica en su momento lo fue, pero como ya lo mencioné, actualmente no es un país activo. ¿Qué quiere decir un país activo? En el que es el país en el que la legislación desarrolla la aplicación de la jurisdicción universal, y un estado pasivo es aquel en el que no se reconoce en su legislación interna la aplicación de este principio, o bien se limitan a la aplicación de ciertos delitos como la tortura. Para ejemplificar este principio y el debate entre la soberanía estatal y la jurisdicción universal, se puede mencionar en que muchos estados sostienen que permitir que jueces extranjeros juzguen un hecho que no ocurrió en su territorio viola el principio de soberanía estatal. Por ejemplo, en los casos que se inician procesos contra jefes de Estado, que son muy comunes, esto genera conflictos diplomáticos y reclamos de injerencia, y el debate que se genera, ya que el derecho internacional le reconoce la inmunidad a los jefes de Estado y funcionarios, lo cual choca con el deber que tiene este de juzgar los crímenes internacionales. El debate también se extiende a la relación que existe entre la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional, ya que algunos creen que
el principio de jurisdicción universal debe complementar a las funciones de la Corte Penal Internacional, debe actuar como un mecanismo de apoyo, mientras que otros consideran que la jurisdicción universal debe ser un instrumento independiente que no debe estar subordinado a la competencia de la Corte Penal Internacional. Por dichos debates y dichos conflictos, se genera el cuestionamiento de que el principio de jurisdicción universal llegue a consolidarse como tal, como un principio efectivo y universal. Por lo que se generan propuestas por diversos juristas en los que proponen la creación de un tratado multilateral que regule la forma de aplicación, que establezca alineamientos para evitar abusos y conflictos de competencia, ya que lo que busca la Corte Penal Internacional es suplir las deficiencias actuales y seguir buscando la efectiva aplicación del principio de jurisdicción universal. Continuando con el siguiente punto, los organismos intergubernamentales. Un organismo intergubernamental es una entidad creada por estados soberanos que deciden unirse mediante un tratado internacional para trabajar juntos en objetivos comunes. La diferencia principal con otras asociaciones internacionales es que solo participan estados, por lo tanto tienen un carácter jurídico y político, especialmente en el derecho internacional público. Estos organismos cuentan con órganos permanentes tales como las asambleas, los consejos, las secretarías y los comités que les permiten funcionar de manera continua más allá de los cambios de gobierno en países miembros. Su fundamento legal está en los tratados que los crean, donde se fijan sus objetivos, funciones, competencias y obligaciones. Gracias a eso adquieren personalidad jurídica internacional, es decir, pueden actuar como sujetos de derecho internacional, firmando acuerdos, celebrando tratados y permanecer ante tribunales. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? La naturaleza jurídica de estos organismos se encuentra directamente vinculada con el derecho internacional público, porque se crean mediante tratados entre estados. Estos les dan personalidad jurídica propia, lo que significa que tienen cierta autonomía, pueden firmar acuerdos, presentarse ante tribunales y responder por sus actos. Un ejemplo sería la ONU, la cual fue reconocida en el año de 1949 como sujeto de derecho internacional. ¿Cuáles son las características de estos organismos? Primero, la creación por un tratado internacional. Su existencia nace de un acuerdo ratificado por Estados miembros que recibe el nombre de tratado instituyente. Personalidad jurídica. Pueden actuar de forma independiente en el escenario internacional. Miembros soberanos porque participan países con igualdad de voto. Órganos permanentes, tales como ya los mencioné, la asamblea, los consejos y las secretarías, que permiten un funcionamiento constante. Competencia propia. Las competencias de atribución, estas solo serán asignadas de manera expresa, los cuales están establecidos en el tratado. Y la búsqueda de una cooperación. Estos tienen como objetivo resolver problemas comunes que trascienden las fronteras de un solo estado, constituyendo el instrumento para alcanzar el objetivo y satisfacer intereses comunes de un estado. En cuanto, continuando con la clasificación de los organismos intergubernamentales, podemos encontrar, pues, que se dividen en dos. Están los universales, que pues estos son los más grandes, incluyen a la mayoría de los países del mundo. La ONU es el mayor ejemplo de esto, ya que prácticamente todos los estados del mundo que están afiliados a la ONU, pues tienen un asiento. Lo mismo pasa con la Organización Mundial de la Salud, que pues no puede limitarse a una región porque la salud pues es un tema global. Entonces, en este sentido, pues sería universal. En otro lado tenemos los regionales, que pues estos son más cerrados porque solo incluyen países de una zona específica.
Y el porqué de esto es porque estos países tienen problemas comunes o intereses compartidos. Por ejemplo, aquí en América, pues tenemos la Organización de Estados Americanos. En Centroamérica tenemos al SICA y, por ejemplo, en África que tienen a la Unión Africana. También se clasifican por su función. Estos podrían ser políticos, como podría ser la ONU o la Organización de Estados Americanos. Estos buscan que los países cooperen políticamente, pues, evitando conflictos y promoviendo la paz. También tenemos los económicos, como la OMC o el FMI, que estos se enfocan en la parte de comercio y finanzas. La idea en esto es facilitar los negocios y el crecimiento económico. Lo de seguridad y defensa, como la OTAN, que funcionan casi como una alianza militar, donde un ataque a un Estado miembro, pues se considera un ataque a todos. Y la salud o humanitarios, como podría ser la Organización Mundial de la Salud, pues que en la pandemia vimos que pues se coordinaron esfuerzos internacionales pues para combatir un bien común. En otras divisiones tenemos que hay formas de dividirlos. Por ejemplo, podría ser por su estructura interna, que algunos tienen asamblea, consejo y secretaría, y pues también está por según su propósito. Algunos son solo de cooperación. Es decir, que estos comparten información y buenas prácticas, como podrían ser la OCDE, pues mientras que otros pues buscan una integración más fuerte, como podría ser la Comunidad Andina, que incluso pues tiene más normas comunes. En la siguiente diapositiva, que encontramos pues, no, una anterior. En cuanto a la estructura de las OIG, pues ahora pues estas se organizan de 4 formas. La primera pues está el órgano deliberativo o asamblea, pues aquí se sientan todos los países que son miembros, aquí se discuten, se toman decisiones, esto es como un parlamento del organismo. Un ejemplo de esto podría ser la Asamblea General de la ONU, y otro podría ser, posteriormente tenemos al órgano ejecutivo o consejo. En este sentido, aquí ya no se discute, sino que se pone en práctica las decisiones que se tomaron. Se supervisa que se cumpla y lo que la asamblea ya anteriormente había acordado. También tenemos a la Secretaría o Administración Permanente, que estos pues son los técnicos administrativos que trabajan pues todos los días, no importando si haya reunión o asamblea, estos igualmente se encuentran ahí. También se encargan de redactar los informes, organizar eventos y dar seguimiento a estos. Y finalmente tenemos a los órganos especializados o comisiones, que se enfocan en temas específicos en este sentido, como podrían ser los derechos humanos, la salud o el comercio. Por ejemplo, tenemos dentro de esta, tenemos a la Organización de Estados Americanos, que está la Comisión de Derechos Humanos. Esto sería la estructura de las OIG. El siguiente compañero continuará con la exposición. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, compañeros. Gusto de saludarles y siguiendo con la exposición, me corresponde hablar acerca de las características de la estructura de los organismos intergubernamentales. La primera característica es la permanencia. Los organismos intergubernamentales cuentan con un sistema de órganos permanentes, lo que les permite tener una voluntad y una función independiente de los Estados miembros. La siguiente característica es la diversidad. No hay una estructura orgánica
uniforme. La composición y el funcionamiento varían según la naturaleza y los propósitos de cada organización. La siguiente característica es la voluntad propia. La organización puede expresar una voluntad independiente de la de sus estados miembros, que son los que le atribuyen competencias. La siguiente característica es el derecho propio. Los organismos intergubernamentales tienen un propio ordenamiento jurídico que incluye normas y reglamentos que rigen su funcionamiento. Ahora, las funciones de los organismos intergubernamentales son funciones que se derivan de su estructura y del acuerdo que los crea. Entre las principales funciones se encuentran: número 1, facilitar la cooperación internacional. Proporcionan un espacio formal donde los estados pueden dialogar, coordinar políticas y resolver problemas comunes. Número 2, elaborar normas y estándares internacionales. Esto generan regulaciones que orientan la conducta de los estados en temas globales, tales como comercio, seguridad, derechos humanos, salud. Numeral 3, resolver disputas de manera pacífica. Sirven como mediadores y árbitros en conflictos entre miembros o en situaciones internacionales críticas. 4, coordinar acciones frente a problemas globales. Esto permite respuestas conjuntas a desafíos que afectan a varios países, como pandemias, cambios climáticos como el actual, va ustedes, pero solo que lo nuestro creo que es global, entonces es regional, perdón. Están también los desastres naturales o migraciones masivas, que en cuanto a esto de las migraciones masivas, pues es lo que vemos casi a diario, o mejor dicho, se veía en días anteriores, solo que ahora como que hay que pensarlo, poder hacer ese tipo de manifestaciones, ¿verdad? Porque es contrario, el gobierno norteamericano pues está retirando a las personas que están de forma ilegal. 5, promover desarrollo y asistencia técnica. Esto implementan programas de desarrollo económico, social y técnico para apoyar a los estados miembros. 6, supervisar cumplimiento de acuerdos y políticas. Esto quiere decir que vigilan que los estados cumplan con los compromisos adquiridos en tratados y resoluciones del organismo. Aparte de las funciones, de las características y funciones de los organismos intergubernamentales, también tenemos las agencias intergubernamentales. Las agencias intergubernamentales son organismos especializados creados por varios estados mediante un tratado o acuerdo internacional con el propósito de coordinar políticas, programas y acciones en áreas específicas de interés común. A diferencia de las organizaciones internacionales de carácter general como la ONU, que abarca una amplia gama de asuntos, estas agencias suelen tener un mandato técnico o sectorial más delimitado, orientado a temas como la salud, la educación, el comercio, la cultura, la alimentación o la seguridad. Un ejemplo clásico son las agencias especializadas de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Todas ellas tienen personalidad jurídica internacional, lo que significa que pueden actuar en el plano internacional de manera independiente, firmar acuerdos, ejecutar programas y relacionarse con estados y otras organizaciones. En cuanto a su naturaleza jurídica, las agencias intergubernamentales se fundamentan en el derecho internacional público y adquieren personalidad jurídica a través del tratado constitutivo que les da vida. Ese tratado no solo establece sus fines y objetivos, sino también su estructura orgánica, asambleas generales, consejos ejecutivos, secretarías técnicas, etcétera. Las reglas de votación y los mecanismos de funcionamiento. Estas agencias cumplen varias funciones importantes. Número 1, coordinación de políticas internacionales, ayudan a los estados a trabajar juntos en problemas que trascienden fronteras como la salud global, el medio ambiente o la regulación del comercio. 2,
asistencia técnica y cooperación. Proporcionan conocimientos, recursos y apoyo técnico a los Estados miembros, especialmente a los países en vías de desarrollo. Número 3, normatividad internacional. Muchas agencias elaboran estándares y convenciones internacionales que luego los estados adoptan en sus legislaciones internas. Por ejemplo, la OIT, o sea, Organización Internacional del Trabajo, promueve convenios sobre derechos laborales que se convierten en referencia global. Número 4, supervisión y monitoreo. Algunas agencias vigilan el cumplimiento de normas internacionales y elaboran informes periódicos sobre el progreso de los Estados miembros. En el plano político, las agencias intergubernamentales también sirven como espacios de diálogo multilateral donde los estados, sin importar su tamaño o poder, pueden expresar sus posiciones e influir en la agenda internacional. Sin embargo, enfrentan críticas relacionadas con la burocracia, la dependencia financiera de los estados más poderosos y la posible politización de sus decisiones. Las agencias intergubernamentales son una pieza esencial en el engranaje del sistema internacional contemporáneo, ya que canalizan la cooperación multilateral hacia objetivos específicos, permiten compartir responsabilidades en la gestión de problemas globales y al mismo tiempo refuerzan el principio de solidaridad internacional en beneficio de la comunidad mundial. Eso es todo lo que les tenía que compartir en esta noche y dejo el tiempo ahí al compañero o compañera que tenga que dar las conclusiones. Gracias. Ese sería nuestro tema, licenciada, y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, María de los Ángeles. Pues gracias a todos, ¿verdad? Por la exposición, interesante los temas que hoy pues abarcamos. Con eso pues concluiríamos la presentación del grupo número 2 y estaríamos pendientes para que mañana exponga el grupo 3 y 4, igual con de 30 a 45 minutos para realizar su exposición. Como les comentaba, según la última circular a la que tuvimos acceso, mañana ya regresamos a actividades normales, es decir, a clases presenciales. Por lo tanto, estaría robándole a los grupos que les toca exponer que de una vez llegaran y prepararan lo que es su computadora y su presentación, solamente pendiente de que nos den el número del retroproyector, porque el código del control, porque parece que sí lo iban a cambiar, parece de que es un código secreto, dice la facultad. Entonces lo van a cambiar y en cuanto yo llegue, me iré a gestionar el código para que podamos ingresar. Entonces mañana de una vez prever llevar su computadora para conectarla en la cañonera. Pues con esto quedaríamos para el día de hoy. Siempre les recuerdo verificar su nota en la página. Y les agradezco a todos, por eso quedamos despedidos. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche, licenciada.